le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Para el día de hoy tendremos entonces la lectura de los Salmos 87, 88 y 89. Escuchemos con atención. Salmo capítulo 87. Su cimiento es en montes de santidad. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Palestina y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y fortificarála el mismo Altísimo. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Salmo 87, y este salmo que estamos leyendo contiene solamente 7 versículos y está escrito por los hijos de Coré, o fue escrito por los hijos de Coré. Este salmo encierra o manifiesta o transmite las glorias de la ciudad de Dios. Comienza con un versículo que muchos nos aprendimos como versículo de santidad. ¿Cuántos versículos nos aprendimos para decir versículos de santidad el sábado en la mañana y para decir en la escuela sabática, verdad? ¿Cuánto bien hacía ese punto en los cultos? Nos motivaba, nos inspiraba y nos obligaba a memorizar los versículos de santidad. ¿Cuánto bien nos hace? Y bueno, inicia en este salmo expresando que los cimientos, aquello que serían como las fundaciones, lo que inicia la construcción de una obra, eso, que son las bases. Las bases es en montes de santidad, está en plural. Su cimiento es en montes de santidad. El Señor entonces nos dice acá en este salmo, nos afirma que Dios se funda allí precisamente en aquellos cuya prioridad es tener una vida recta, santa, limpia ante su presencia. Su cimiento es en montes de santidad. Me hace recordar un poco este versículo que leemos en el Salmo 87. Me hace recordar un poco al Salmo 125. El Salmo 125 que inicia: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, pues no se mueve, sino que permanecen allí para siempre. Y esos que confían en Jehová, que el escritor del Salmo 125 los cataloga como el monte de Sión, son como el monte de Sión. Hago la conexión con este versículo cuando los hijos de Coré escriben su cimiento, el cimiento de Jehová está en los montes de santidad. Su cimiento es en montes de santidad. Es decir, aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, son como ese gran relieve que se denomina pues los montes, que no se mueven, no se deslizan, y precisamente están fundamentados en una vida santa, en una vida pía, en una vida recta. Algo así, ¿verdad? Como se pudo palpar en la vida de aquel gran varón llamado Job. Allí estaba fundamentado este varón
en la presencia de Dios, allí inamovible, allí totalmente firme. Y sigue escribiendo, se sigue leyendo en este salmo que el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas. Recordemos que las puertas son símbolos de seguridad y de fuerza. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, se dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces el Señor ama las puertas de Sión. Vuelve a hacer referencia, ¿verdad?, a ese monte, como les habíamos explicado, haciendo la conexión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Allí no se mueven, permanecen allí. Y el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Eso se dice, cosas ilustres son dichas de la ciudad de Dios. Cosas maravillosas se manifiestan de esta ciudad. Yo me acordaré, dice, de Rahab. En este punto, Rahab se hace referencia a Egipto. Es decir, Egipto también se toma con este otro nombre. Cuando se habla en este versículo, se hace referencia precisamente a Egipto. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen, porque allí menciona también a Palestina y Tiro con Etiopía. Nació allí. Entonces tenemos en el versículo 5, y de Sión se dirá, y aquel han nacido en ella, y fortificarále el mismo Altísimo. Entonces aquí tenemos como los lugares donde se distribuyeron las distintas naciones que crecieron, y se vuelve a mencionar Sión, donde dice que el mismo Altísimo será el que la fortificará, donde se dice que esta permanecerá, será fuerte, porque será el mismo Altísimo quien la sostiene. En el versículo 6, Jehová contará cuando se escribieren los pueblos. Nació allí. Entonces, aquí en este verbo escribir, donde se dice que la iglesia de los primogénitos está inscrita en los cielos. Hace referencia del seguimiento que hace el Señor a través de escribir. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos, y nació allí en Sión, precisamente ese lugar que se hace referencia en varias oportunidades en este salmo. Cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes estarán allí. Los cantores y los que tañen, los que presentan entonces cánticos, alabanzas, instrumentos, y allí ellos dirán que todas mis fuentes estarán allí, manifestando entonces que esa ciudad, en esa hermosa ciudad que el Señor tiene allí, todas sus fuentes de bendiciones provienen de allí. Algo así como Jesucristo le dijo a la samaritana, ¿verdad?, que la salud viene de los judíos. Entonces, haciendo alusión a este lugar santo del Señor, a esta ciudad, todos los que cantan, todos los que tocan un instrumento, recordarán que las bendiciones de Dios provienen precisamente de este. Entonces, vamos a seguir avanzando con el Salmo 88. Precioso Salmo 88 también. Este es el Salmo
donde se conoce como un masquil. Recordemos que masquil son instrucciones que se detallan dentro del Salmo. Escuchemos entonces el Salmo 88, masquil de Emán. Salmo capítulo 88. Oh Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de ti. Entre mi oración en tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado con los que descienden al hoyo. Soy como hombre sin fuerza, libre entre los muertos, como los matados que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos, y que son cortados de tu mano. Hasme puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras. Sobre mí se ha acostado tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Hasme puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Hete llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, ni tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo soy afligido y menesteroso. Desde la mocedad he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, tus espantos me han cortado. Hanme rodeado como aguas de continuo, hanme cercado a una. Has alejado de mí el amigo y el compañero, y mis conocidos se esconden en la tiniebla. Bien, tenemos entonces la lectura de este Salmo 88 que encierra una súplica por la liberación de la muerte. Como se han podido percatar, las peticiones de este Salmo donde pide a Dios que pueda ser librado del sepulcro. Mi vida está cercana al sepulcro. Y entonces nos dice que algunos pues piensan que este salmo está refiriéndose a las enfermedades, refiriéndose a un proceso de enfermedad o sufrimiento de una persona que estaba gravemente enfermo y posiblemente de lepra. Entonces este salmo conlleva a la necesidad de clamar a Dios para que sea Él quien sane, libre de la muerte, a esta persona que está afligida. Y bueno, todos conocemos que para el entonces esta enfermedad era sinónimo de muerte, y no una muerte rápida. Era una muerte que venía lentamente destruyendo los tejidos de la piel, de modo que era una muerte a cuentagotas. Entonces el salmista inicia exclamando a Dios, reconociendo que Él representa la salud. Y por eso dice, oh Jehová, Dios de mí, Dios de mi salud. Día y noche clamo delante de ti, es decir, sin cesar, sin prórroga, sin tregua, clamo, elevo a ti la oración en tu presencia, y hace entonces esa necesidad, eleva a Dios, inclina tu oído a mi clamor. ¿Cuántos, verdad? Hemos dicho en repetidas oportunidades que las enfermedades pueden traer a nuestra vida restauración.
como lo recuerda el apóstol Santiago, si estuvieren en pecado, les será perdonado. También nos trae renovación de pactos. Nosotros estamos en momentos difíciles, sentimos que estamos ya, como dice el salmista, ¿verdad? En el versículo 3, mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. ¿Cuántos hemos tenido nuestra vida cerquita del sepulcro? Y precisamente en esa distancia, en esa breve distancia que separa la vida de la muerte, nos comprometemos con Dios y hacemos pacto. Prometemos, si estamos un poquito indiferentes con la presencia de Dios, prometemos ser más fervorosos, prometemos ser más diligentes en amar a Dios. Y a veces estas cosas nos permiten despertar a tiempo, nos permiten renovar nuestros votos, como también nos permite aumentar nuestra fe. Porque no precisamente tendríamos que estar pasando un proceso de pecado. Viene una prueba, pero también esa prueba, esa enfermedad puede venir para que el nombre de Jehová sea glorificado. Muchos males vienen para los justos, pero de todas ellas librará el Señor. Entonces, son abanico de posibilidades que se pueden abrir en nuestras vidas. Como hemos dicho en varias oportunidades, cuando nosotros tomamos la determinación de que en medio de esa dificultad nosotros sigamos firmes, creyendo y confiando en Dios, si a Dios le place, nos puede sanar, si está en su voluntad. Pero si no, qué hermoso es que en ese proceso de enfermedad nuestra alma se vaya alineando a tal punto que si el Señor determina guardarnos ya, que nosotros podamos estar seguros que, como dice el himno, será un breve dormir y un eterno despertar. Porque de que vamos a morir, pues es un proceso por el cual todo viviente va a pasar. Para morir solamente hay que estar vivo. Y no hay nada más frágil que la vida, no hay nada más frágil que la salud. Hoy podemos estar conversando y ya mañana llega la noticia, tal hermano falleció. ¿Y cómo? Estaba comiendo o estaba sentado y le dio algo y ya, ahí quedó. Y esto es cuestión de segundos, de milésimas de segundo. Para morir solamente hay que estar vivo. Pero qué hermoso es cuando está Dios dando el testimonio a su pueblo que dicho hermano, dicho siervo de Dios, tiene la certeza de la salvación. Eso es lo más hermoso. Entonces, estas circunstancias que se nos llegan a presentar en nuestro caminar, en nuestra vida, tenemos que verlo como algo necesario, que el Señor está permitiendo para nuestra vida, para fortalecernos, para demostrar también su poder, porque el Señor muestra a través de su poder cuán grande es su misericordia que nos puede sanar, o también cuán grande es nuestra fidelidad. Porque puede que haya salud, puede que no, pero aún en medio de la enfermedad, que nuestra alma se mantenga firme con la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios. Eso testifica muchísimo al mundo, muchísimo. Mira, y está pasando por esta enfermedad y ni aún así lo escuchas renegando de Dios ni nada. Está tan confiado en Dios, porque cuando el siervo de Dios está firmemente cimentado en Jehová, sabe y entiende que morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Entonces, todas estas cosas que se pueden presentar, debemos entender que Dios es el que tiene la última palabra. Le puede placer al Señor sanarnos, como le puede el Señor guardarnos. Pero hay que ser sabio. Señor, si esto es para morir, gracias porque me permite prepararme para tu encuentro. Pero si me vas a sanar para yo después descarriarme del camino, mejor guárdame. Creo que es más ganancia dormir en el Señor que nos alargue la vida para más adelante descarriarnos del camino. Así que hay que ser muy cuidadosos con eso.
Nos dice en el Salmo, en el versículo 4, en el Salmo 88, versículo 4, nos dice: soy contado con los que descienden al hoyo, soy como un hombre sin fuerza, allí, agotado, sin ninguna capacidad, está libre, se siente libre entre los muertos como los matados que yacen en el sepulcro, pues allí no te acuerdas más de ellos y son cortados de tu mano. Una vez que yacen en el sepulcro, allí están dormidos, reposando, y como dice, no te acuerdas más de ellos. Allí están. Le pide: hazme puesta en el hoyo profundo, en tinieblas, allí en honduras, y sobre mí se ha acostado. Allí está reposando tu ira, me estás afligiendo con todo tu furor, con todas tus ondas, y has alejado de mí mis conocidos, hazme puesto pues por abominación de ellos. Estoy allí encerrado, estoy que no puedo salir. Y verdad que este cuadro se nos hace tan parecido a lo que experimentó Job, ¿verdad? Automáticamente nos conectamos con la experiencia vivida por aquel varón de Dios, pues se alejaron de él sus conocidos, aquellos que en tiempo pasado lo admiraron, lo respetaron, lo veneraron, pues se habían apartado y era puesto como oprobio, como abominación. Les detalla en el versículo 9 que sus ojos han enfermado a causa de aquella aflicción y ha llamado a Dios todos los días, ha extendido las manos al Señor, rendido en oración, y le hace la pregunta: ¿harás tú milagro a los muertos? Si yo muero, ¿vas a hacer milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? Y verdad que para Dios todo es posible, porque aún los muertos se han levantado. ¿Cuántos muertos nos detalla la palabra de Dios que se levantaron para dar a Dios honra y honor? En el Antiguo Testamento tenemos varios que se levantaron de los muertos. Tenemos varios. Y en el Nuevo Testamento pues también tenemos varios. Esto nos da a entender que para Dios no existen imposibles. Vuelve a hacer la pregunta en el versículo 11: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad? Allí será contada en la perdición. Va a ser contada. Entonces hay una lucha emocional y una confusión interna que está allí. El rechazo, la preocupación de morir, quizás, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una desesperanza ante una situación que no se ve nada, que no nos favorece para nada. Entonces, va a seguir, le dice, será contada tu verdad allí, en la perdición. Allí, una vez que fallecen las personas, será conocida en las tinieblas tu familia. Entonces nos da a entender el punto en el cual estaba padeciendo esta dificultad a través de esta enfermedad. Y hace entonces el paréntesis de aquellos que claman a Dios, que no encuentran respuestas y se afirman, dice: pero yo a ti he clamado. De mañana mi oración vino hasta ti. ¿Por qué desechas mi alma, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Una de las situaciones que más da en angustia, que uno clame a Dios y que sienta ese silencio. Vuelve a reconocer su situación: soy afligido y menesteroso, desde la mocedad, desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso, he sido cuidadoso, he sido temeroso a ti, he sido temeroso. Te han rodeado así como las aguas de continuo, una a una. Siento que sobre mí han pasado tus iras, tus espantos me han cortado. Has alejado
temí al enemigo y el compañero. Allí están mis conocidos, se esconde en las tinieblas. Como hemos dicho, con este salmo que está escrito como una súplica por la liberación de la muerte. ¿Cuántos que han atravesado por adversidades pueden sentir que el Señor está en silencio? Pero la determinación que se hace en cada momento en estos salmos es maravilloso. Saber que allí está esperando en Dios. Que allí, aunque se sienta inundado por las muchas aguas, el Señor dará su respuesta al tiempo que Él considere. Salmo capítulo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los mismos cielos apoyarás tu verdad. Hice alianza con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios terrible en la grande congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Tú tienes dominio sobre las bravuras de la mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a un muerto. Con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos. Tuyos los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Al alquilón y al austro tú los criaste. Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo el brazo con valentía. Fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados, porque tú eres la gloria de su fortaleza, y por tu buena voluntad ensalzarás nuestro cuerno, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, yo he puesto el socorro sobre valiente, he ensalzado un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a sus aborrecedores, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerno. Asimismo pondré su mano en la mar, y en los ríos su diestra. Él me llamará mi Padre, eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión,
y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has quebrantado sus fortalezas. Menoscabáronle todos los que pasaron por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has ensalzado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no levantaste en la batalla. Hiciste cesar su brillo, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, hasle cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo. ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito Jehová para siempre. Amén y amén. Bueno, tenemos entonces este Salmo 89 con unos cuantos versículos. Aquí hay bastante carne para alimentarnos del pan espiritual, carne y pan, porque la palabra de Dios es proteína, es carbohidrato, es completo, todos los nutrientes que posee para nuestro fortalecimiento y nuestra alma agarre suficiente energía para seguir avanzando, porque de eso se trata. En el Salmo 89, ya este es el último salmo de esta tercera parte de la subdivisión del Salmo. Este Salmo 89 es un masquil de Etán. En inglés sería Etán. Bueno, este es un masquil. Como hemos dicho, los masquiles son instrucciones que se detallan dentro de los salmos. Y es un recuerdo del pacto de Dios con David y tristeza que da por las bendiciones que se han perdido. En este Salmo 89 hay que expresar que es un salmo mesiánico que reafirma la promesa hecha a David de que su simiente reinaría. Y esto nos comprueba que Dios es tan capaz de sacar sus promesas aún de las profundidades de la muerte, si es necesario, para que éstas se cumplan. Una de las cosas maravillosas que si llegase a ese punto el hombre con su hacedor, su fe sería indestructible. ¿Y por qué decimos esto? Cuando el Señor a usted le promete algo y usted sella esa palabra del Señor en su alma, en su corazón, y usted queda allí firme, hermano, pueden venir las tempestades, descender las lluvias, los ríos pueden inundar su casa, pero su fe no perecerá. Y es precisamente a través de la confianza que damos a Dios cuando Él nos da promesa. Y usted dice, no, pero Dios no sé qué promesa, todas las promesas que el Señor tiene en su palabra. Y cuando usted fue revestido de poder del cielo, yo le aseguro que usted busca su mensaje y allí el Señor
le dio promesas, como también le dio demandas. El Señor es un Dios de pacto y Él nunca rompe un pacto, porque Él es fiel. Los que hacemos que sea invalidado el pacto somos nosotros. Entonces usted busca su mensaje, y usted ve su mensaje y usted dice, mira, Dios me dijo esto y me promete esto. Hay hermanos que han recibido no una promesa en su mensaje, muchas promesas. Pero bueno, el Señor a cada quien, hay otra cosa que a nosotros nos debe de hacer sentir en paz y tranquilos, que el Señor nos da conforme a nuestra capacidad. Y Jehová conocía tanto el corazón de su siervo David, que cuando él vio ese amor de David para que el Señor tuviera un templo, una casa firme, para que las generaciones allí se convocaran para rendirle culto, adoración, alabanza al Dios de Israel, Jehová, conociendo tanto el corazón de David, le dijo, mira, tú quieres hacerme casa a mí, pero no me vas a hacer casa, porque bueno, tú eres un hombre que has peleado las guerras, y eres un hombre que de sangre has matado a muchos, y no considero, el Señor es tan cuidadoso, pero tan hermoso, que dice, no considero, ¿verdad?, la sabiduría de Dios que seas tú con tus manos, pues que me edifiques la casa, no. Tu hijo que saldrá de tus lomos, que será un hombre de paz, que no peleará batallas, pues a él prepararé para que entonces edifique, para ese sentir que ha nacido, porque desde que salí de Egipto, yo no me he quejado de que ustedes no me hayan hecho una casa de cedro, que yo habite en tiendas, no me he quejado. Pero fíjense lo hermoso que es Dios. Tú me quieres hacer casa a mí, pero yo soy el que te voy a hacer casa a ti. Mire la promesa que Dios le devolvió a David, ese sentimiento hermoso que él tenía para que Dios, porque David deseaba con ese templo que fuese como un estandar, que las demás naciones tuvieran un lugar fijo también donde pudieran ver, palpar a ese Dios maravilloso que había hecho tantas promesas y había cumplido tantas promesas al pueblo de Israel, y seguía cubriéndolos con su fortaleza. Y esa promesa que Jehová le dio a David se hizo, se cumplió, porque David la creyó. David confió en esa palabra que Jehová le pronunció. Yo te haré a ti casa firme, y tu reino no faltará varón que se siente en mi trono. Y qué hermoso, miren, hay algo que si nosotros pudiéramos tener en consideración los consejos de la palabra de Dios y confiarlos, hermano, esto es de verdad, esto es una cosa, esto es un océano profundo en el cual no encontraríamos fondo. Pero si nosotros pudiéramos entender lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros tengamos ese yelmo de la salud. Ustedes saben el yelmo, ustedes saben lo que es el yelmo, ustedes saben lo que es lo que pertenece, lo que es el yelmo, esa parte de la vestidura del soldado. El yelmo, esa parte que cubre, que protege la cabeza. Imagínense el cuenco de oro, nuestro cuenco de oro es la cabeza, ¿verdad? Y allí está, que nosotros tengamos ese yelmo de oro, ese yelmo que nos revela la palabra de Dios en la carta a los Efesios, cuando nos dice, tomad el yelmo de la salud, lo que Dios ha hecho en nosotros, y esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente usamos nuestra espada, entendemos o pedimos, porque es que nosotros no podemos decir, yo entiendo toda la Biblia, no, esto es inmenso. Pero hermano, que Dios nos va dando la capacidad conforme a nuestras demandas. Esto se hace tremendo. Entonces, ¿por qué les hago la acotación sobre este punto? Porque
este salmo precisamente trae a memoria ese pacto divino que el Señor concertó con su siervo David. Lo hizo. Y yo confío, mire, es que cuando uno se derrama en confianza a Dios, Señor, tú lo dijiste y yo me sostengo con tu promesa. Allí estoy arreguindadito a tu promesa. Pero claro, yo también tengo que poner mis 5 panes y mis 2 pececitos. Yo tengo que poner lo que yo tengo para que el Señor haga la obra y cumpla con sus promesas. Entonces, una de las cosas que en nosotros como hijos de Dios, como sus herederos, coherederos con Cristo, porque así lo revela la palabra, nosotros tenemos que considerar cada palabra que el Señor nos ha hablado. Yo les invito a que ustedes lean su mensaje y extraigan de allí las promesas que Dios le ha hecho a usted y también la demanda. Entonces, es maravilloso. Miren, la promesa, yo les digo esto porque la promesa que Dios me dijo a mí, y eso a mí me refresca el alma, es que saber que el Señor me dice, te estoy esperando. O sea, saber que Dios me está esperando, eso para mí es santo Dios. Pero hay una demanda de Dios hacia mí también. Me dice, no te entretengas. Entonces eso, a veces uno está muy afanado con las cosas, con los afanes de la casa, con los afanes de las situaciones diarias que estamos pasando, pues. Y nosotros confiamos en eso que el Señor nos dice, te estoy esperando, que el Señor me está esperando, yo no lo puedo defraudar. Si Él me está esperando porque me quiere ver llegar. Y entonces Dios a cada uno nos ha dado conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestra situación. Dios es tan perfecto, es hermoso. Yo siento que cuando nosotros nos abandonamos en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos pero tan confiados en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él ha prometido, podemos tener una vida tan sosegada. Y eso lo experimentó David, cuando el Señor le dijo, te voy a hacer casa a ti. Y él se sintió pero tan pequeñito, Señor, yo quiero hacerte, y tú me has prometido que me vas a hacer casa a mí, donde siempre habrá un varón que se siente en mi trono. David lo creyó, y se limitó a entonces capacitar a su hijo, a prepararle todo lo que tenía para que se construyese la casa, pero esa promesa traspasó y llegó, imagínense, a lo eterno, porque precisamente en cumplimiento a la promesa de Jehová, desciende Jesucristo precisamente del linaje de David. Y a tal punto que nace Jesús, comienza su ministerio y es etiquetado, es nombrado Jesús, hijo de David. Hijo de David. Entonces, hay cosas que de verdad, la confianza en Dios, esa confianza entera que debemos manifestar a sus promesas, nos hacen caminar por el valle de la sombra de muerte, confiados de que Él está con nosotros. Esas son las confianzas. Y de verdad, hermano, tenemos que ser honestos. El camino hacia la salvación es un camino estrecho, es angosto, hay muchos riesgos y hay mucho peligro. Pero si nosotros estamos confiados en aquel que nos ha invitado, que nos está tomando de la mano para atravesar, de seguro vamos a llegar. Claro que vamos a llegar. Entonces, eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso que nosotros debemos creer. Cuando nosotros nos metemos en nuestra cabeza esa salud que Dios nos ha dado, y precisamente haciendo el apóstol Pablo referencia al yelmo de la salud, de ese casco. Hermano, los pensamientos malvados que quieran invadirnos, o las acechanzas, las cosas que el enemigo nos quiera hacer perturbar en nuestra mente, no nos va a afectar, porque precisamente estamos confiados en esa salud, en esa salvación que el Señor nos ha dado.
Y qué hermoso es saber, miren, cuando David recibió esa promesa de Jehová, eso fue para él se sentía tan chiquitito que se sentía tan pequeño. Imagínese, Señor, pero si el Señor dice, yo te tomé de detrás de las ovejas de tu padre, de allá donde nadie te veía, de ti te tomé. Y que Él venga y le diga de ti, no faltará quien se siente en mi trono, no faltará varón. Y entonces, en este masquil se inicia de la manera determinada, Señor, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. O sea, esto va a ser en mí como un dinamo constante, de generación en generación haré notorias tu fidelidad, tu verdad con mi boca. Esto va a ser en mí un dinamo, esto no se va a detener. Y esto sucedió con David. Y hace entonces la referencia, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los mismos cielos, apoyarás tu verdad. El Señor hizo una promesa, una alianza con su escogido, y lo dice precisamente en el versículo 3 de este Salmo 89, hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo. Esto es un recordatorio que hace que la fe en el pueblo renazca. El Señor prometió. Si el Señor prometió, cumplirá siempre. Él le juró a David su siervo, diciéndole, para siempre confirmaré tu simiente. Y esto se ha cumplido. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y entonces este salmo, este masquil, trae a la memoria esta majestuosa promesa, este maravilloso pacto que el Señor concertó con David su siervo y que fue celebrado precisamente, miren estas cosas que el Señor nos revela, precisamente David, el menor de Isaí, un pastor, de allí atrás de las ovejas lo trajo, le dijo el Señor, y precisamente este acontecimiento glorioso del nacimiento del Hijo de Dios, que desciende de la genealogía de David, precisamente fue celebrado por pastores. Es decir, aquella promesa que el Señor le dio a este hombre, que quizás insignificante para muchos, hasta para su propia familia, pastor, se cumple su promesa y los ángeles anuncian precisamente a los pastores de este gran acontecimiento, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y estos hombres que cuidaban con diligencia su rebaño también tuvieron esa oportunidad de comprobar esa promesa hecha realidad de Dios a su pueblo. Y celebrarán los cielos tu maravilla. ¿Celebraron o no celebraron en el cielo los ángeles esta gloriosa maravilla de Dios? Esta verdad que se manifestó. Y allí también será tu verdad en la congregación de los santos, de aquellos que se han mantenido limpios de tanta contaminación que existe en el mundo. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién habrá que se iguale a Jehová? ¿Quién va a ser semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quiénes pueden igualarse? ¿Quiénes pueden ser semejantes a Dios? Porque Dios es terrible en la grande congregación de los santos y es tan formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Entonces, detalla, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Esa pregunta hermosa que exclamó también su siervo Moisés. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. El Señor nunca, jamás nos defraudará, nunca puede ni podrá mentir.
tú tienes el dominio, es cierto, sobre la bravura de la mar. ¿Lo demostró el Señor? Por supuesto que lo demostró el Señor, el dominio total y absoluto de la mar. Y no solamente de la mar, sino de todas las criaturas que dentro de ella están. Cuando se levantan sus ondas, pues el Señor las sosiega. ¿Sí o no? ¿Pudimos ver esto realidad en la vida de Cristo? Por supuesto que el Señor tiene el dominio de toda esta majestuosa mar. Y quebrantaste a Rahab como a un muerto. Recordemos que acá Rahab es el sinónimo de Egipto. Con el brazo de tu fortaleza, pues tú esparciste a tus enemigos. Todos los cielos son del Señor, también la tierra, el mundo y la plenitud, todo lo fundaste. Precisamente el Señor, con solamente el poder de su palabra, todo lo armó, todo lo formó, y hasta la presente fecha, la orden que Jehová le dio a toda la creación se mantiene tan vigente como que toda la tierra se cubra de hierba verde, y sigue saliendo hierba verde de la tierra, como que todo árbol sigue dando el fruto según su simiente. Todo eso, hermano, hay que analizarlo, como Dios con su palabra organizó todo. Y como lo he dicho en otras oportunidades, Señor, cuando nosotros estábamos sin ti, estábamos como el mundo al principio, estaban nuestras vidas desordenadas y vacías, pero por el poder de tu palabra que llegó a nuestros oídos, entonces empezaste a colocar en orden nuestra vida y hacer una vida fructífera, porque los hijos de Dios estamos llamados a ser fructíferos, y todo por el poder de su palabra. Entonces, todas las cosas que el Señor crió, todo esto nos detalla, nos revela, nos canta su nombre, porque el Señor contiene ese brazo fuerte de valentía, y es ensalzada tu diestra con la majestad de tu poder. El Señor está cubierto de justicia y juicio. Allí precisamente es el asiento de su trono, porque la misericordia y la verdad están delante de su rostro. Cuánto es hermoso saber que tenemos el Dios justo, fuerte, misericordioso, un Dios que siempre está en verdad. Y es hermosa la bienaventuranza, aquel pueblo que sabe aclamarte. Imagínense, se debe buscar la sabiduría de Dios para que pueda ser ese pueblo que sabe aclamarte. Porque esos que saben aclamar al Señor andarán en la luz de tu rostro, estarán siempre allí, resguardecidos por ti, allí resguardados, allí tú los estarás guiando. Ese pueblo que sabe aclamarte. Entonces, en el nombre del Señor se alegrarán todo el día, y en esa justicia de Dios serán ensalzados, porque el Señor es la gloria y la fortaleza. Y por esa buena voluntad del Señor, que nos ensalzará nuestro cuerno, porque Jehová es nuestro escudo. Es nuestro escudo el Señor el que nos protege, y nada más y nada menos que el Rey es el Santo de Israel. Imagínese usted compararse, decir: Señor, yo soy tu súbdito, y tu casa es tu palacio en el cual alegremente serviré. Qué maravilloso, porque para eso el Señor nos ha llamado al servicio. Entonces, dice en el versículo 19, hablaste con visión a tu santo, y dijiste: yo he puesto el socorro sobre valiente, y he ensalzado un escogido de mi pueblo. Esto, volvemos a decir, este es un salmo mesiánico. Este es un salmo que nos hace la referencia a Jesucristo. Qué lindo es saber: bienaventurados aquellos que han aprendido a adorar alegremente, entran en la presencia de Dios y encuentran gozo
y plenitud en su vida. Qué hermoso es saber que Dios ha hecho majestuoso su nombre, pues hace referencia a Jesucristo en este salmo, se aplica a Cristo porque el Señor pues es el primogénito de entre los muertos. En el versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Entonces, estos versículos, por supuesto, que están enfocados en la promesa que Dios le dio a David y se cumplió en la vida, en el ministerio de Jesucristo. Porque para siempre el Señor conservará su misericordia y su alianza será firme con él. De tal manera que su simiente será para siempre y su trono como los días de los cielos. Así que hace aquí la referencia en este salmo es corto, es largo. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, aquí viene la demanda y hay algo que es muy lindo que debemos estar atentos, y es que el Señor nos describe todos los beneficios, pero también los compromisos que debemos tener. Lo que pasa es que hoy en día a los seres humanos nos gustan solo los beneficios y no queremos nada de compromiso. Y aquí hace la referencia: ¿qué sucede cuando esto pasare? Si profanaren sus estatutos y no guardaren los mandamientos del Señor, entonces, ¿qué sucederá? El Señor visitará con su vara la rebelión y con azotes corregirá las iniquidades. Sin embargo, hace esa promesa que se ha cumplido en el pueblo de Dios: pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Él no olvidará su pacto, ni tampoco cambiará lo que él ha pronunciado con su boca. Porque le dijo a David, y lo juró nada más y nada menos que por su santidad. Una vez he jurado por mi santidad. Esto es palabra de Jehová, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Imagínense esta alegoría, esta manera. Y como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces el Señor aquí asocia a los astros que colocó en el cielo como testigos de la promesa que Él ha pronunciado. Y entonces, tristemente, en el versículo 38 sucede lo que nadie quería que pasara: pero desechaste y menospreciaste a tus ungidos y te has airado con él, y rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué sucedió? Por eso que en este Salmo 89, que hace recordatorio de esta hermosa promesa que el Señor dio a David, hace también un lamento, porque aquí dice que da tristeza o dolor por las bendiciones que se perdieron. Precisamente lo que hemos comentado, el Señor nos promete grandes bendiciones, pero también tenemos grandes compromisos. Y hace entonces aquí la referencia al Señor de lo que hicieron ellos. Ellos no cumplieron con lo que el Señor les prescribió como pueblo. Sin embargo, hay algo hermoso que nos recuerda, es que el Señor no olvidará su pacto, no cambiará su promesa, los corregirá porque los ama. El Señor al que ama castiga, y aunque a nosotros a nadie nos gusta que nos castigue, pero cuán necesario es que haya la corrección temprana para que se eviten tristes situaciones. Y hace la pregunta en este salmo: ¿hasta cuándo te esconderás para siempre y arderá tu ira como el fuego? Porque el Señor pronunció
sentencia la cumplió y hay un momento en que ya se sienten como que, tanto castigo, y hace la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo, porque habrás criado en vano a todos los hijos de los hombres. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás tu vida del poder del sepulcro? Hace estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Señor, pregunta, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Entonces, si usted nota, este salmo es un historial de promesas, pero el Señor también da respuestas acá en este salmo. El Señor también promete y nuevamente toma la palabra el salmista y le dice, Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y toma nuevamente la palabra presentándole las situaciones por las cuales están atravesando y con todo, y podemos decir, como dice acá en Panamá, dicen cinchazos, los cuerazos o las correcciones que el Señor le da, con todo y eso, cierra el salmista expresando, bendito Jehová para siempre. Amén y amén, es decir, hacemos una pequeña síntesis del Salmo 89, donde recuerda lo maravilloso que ha sido el pacto de Jehová para con David su siervo, el cumplimiento que dio, incluye allí el Mesías. El Señor se pronuncia, dando a conocer ese pacto que dio y que los astros del cielo son testigos de eso, y que el Señor juró por su santidad, imagínense. Pero también hace mención de la infidelidad del pueblo, y el Señor los amonestó. Nuevamente toma entonces el salmista para recordar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Acuérdate de lo corto que es nuestro tiempo. Acuérdate. Y a pesar de ver esa situación difícil, porque nadie quiere ser corregido, pero es necesario, cierra entonces en este salmo diciendo, bendito Jehová para siempre. Amén y amén. Con todo y esto, en pocas palabras, como dice, con todo y esto, con todo me alegraré en Jehová, por saber solamente que estamos en la noticia de Él.